tipo de... Entonces, en este caso, bueno, retomaremos el tema, ya se nos están uniendo los participantes, así que no se preocupen, son elementos ajenos y nada, para eso estamos para siempre colaborar y tener esa excelente actitud y poder compartir. Bueno, voy a retomar el PPT. Entonces les decía que hablamos del tema de la respiración. Y el tema de la respiración, por ejemplo, este apagón, el estrés, posiblemente les genera oxitocina, entonces la preocupación. Cuando uno se preocupa, digamos, en medio de la tormenta, cuando te afectas y sabes que puede suceder algo que te puede afectar, el cuerpo genera unas hormonas. En este caso, las hormonas que se relacionan con la preocupación son la oxitocina, la hormona del estrés. Entonces, básicamente, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, generaban oxitocina, la hormona que genera toda la ansiedad, entonces se aumenta la producción de adrenalina, está el cuerpo listo para atacar y produce reacciones violentas. A veces nuestras comunidades y nuestra vida se regula por esas hormonas. Y obviamente, si tú respiras rápidamente, pues lo que haces es acelerarla, ¿sí? Y en eso les hablamos un poco de ese proceso fisiológico a nuestros estudiantes, pero la relación que hay también con la convivencia, hasta con el aprendizaje. Y les empezamos a enseñar procesos diferentes. Es decir, si tú ya sabes que te vas a enfrentar a una situación que te va a producir ansiedad, que te va a producir angustia, lo que hicimos fue empezar a trabajarles herramientas para que puedan gestionar las emociones que produce esa situación. Entonces, les hablamos de la respiración, les enseñamos a respirar de una manera consciente, a que tuvieran la herramienta o el instrumento de la respiración, pero no para producir oxitocina, sino para producir otras hormonas, que son las hormonas que nos generan bienestar y se conocen como la dopamina. La dopamina es una hormona que se produce cuando tú estás tranquilo, cuando estás en calma, incluso cuando estás feliz. Algo que encontramos con estas comunidades es que los papás a veces les generan a los hijos la continuación de sus propios miedos, de sus propias vivencias. Es decir, básicamente, si el papá no había tenido oportunidades, casi que el discurso que le vendía a su hijo es que no va a tener oportunidades, aunque otros sí le decían que sí va a tener oportunidades. Nosotros lo que empezamos a cambiar y a proponer toda una acción positiva de cómo la educación te genera oportunidades y transformaciones y cómo el primer elemento, el fundamental, que es la respiración, va a permitir que haya una mejora de esas interacciones de vida, incluso de los aprendizajes. Y logramos que a través de la respiración, pues estuvieran más empoderados, más tranquilos. Les enseñamos a sonreír. Es increíble, pero había niños, hay profes, hay maestros y maestras que a veces olvidamos la sonrisa. Y la olvidamos y la sonrisa, recuerden, la teoría de la fisiología, las neuronas espejo o neuronas espejo. Cuando tú sonríes, encuentras en tu interlocutor una sonrisa también. Pero lo más bello en neurociencia es que cuando tú sonríes, liberas dopamina, liberas endorfinas, liberas hormonas de bienestar. Y empezamos a trabajar con ellos y logramos, esta imagen me parece muy poética porque es, primero, en esta, la respiración, ¿sí? Haciendo una presión en el esternón y haciendo conciencia de esa respiración. Entonces, esa fue fundamental, la respiración. La segunda, el trabajo en colectivo. ¿Sí? Logramos llegar con este ejercicio, no solo que los estudiantes se empoderaran, imagínense, estos niños y estas niñas y estos jóvenes lograron 2 récords Guinness, 2 récords mundiales. Estoy hablando de una comunidad vulnerada y logramos que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes tengan 2 récords mundiales. El uno en trabajo de interacción corporal, de percusión corporal, haciendo trabajo rítmico del cuerpo, abrazo, pero el otro a través de técnicas somáticas. Una de ellas fue yoga, logramos la clase de yoga más larga del mundo, 36 horas. Y no les estoy hablando de atletas de alto rendimiento,
ni seres excepcionales iluminados, no, son niños, niñas, jóvenes normales, de colegio público, de extracción popular, en nuestro caso de estrato 1, que lo que sí están convencidos es desde el cuerpo y desde la educación cómo podemos transformar vidas. Lo hemos llevado a otros territorios de nuestro país, en zonas de violencia. Generamos con ellos que escribieran, que hicieran algo muy especial en la clase, una cartilla donde narraran sus experiencias, publicamos la cartilla, tenemos videos, entrevistas. La propuesta ha sido reconocida como una de las mejores a nivel mundial y allí hemos logrado interconectarnos con otros profesores maravillosos, como por ejemplo el profe Nahuel en Argentina, hemos podido estar en México, en República Dominicana, en Yerevan, Armenia, Europa Occidental, Dubái, Abu Dhabi, en la India, en diferentes regiones, en Latinoamérica muchísimo, en Europa Occidental, en otros lugares del mundo hemos estado compartiendo esta experiencia y ha sido bellísimo. A mí esta foto me parece fundamental porque es la respiración, haciendo presión en el esternón, respirando tranquilamente para liberar endorfina, pero permitirse escuchar, escuchar. Esto ha sido valiosísimo. Hacemos unos ejercicios pequeños de concentración, ejercicios de cerrar los ojos, pero ejercicios de sentirme. ¿Qué siento yo en mi cuerpo? Porque las emociones las sentimos en las vísceras, las sentimos en el pecho, nos enamoramos y lo sentimos en el estómago, o lo sentimos ansiosos y nos da migraña, nos da dolor de cabeza, o aparecen enfermedades. Y las enfermedades son afectaciones al cuerpo, pero ¿por qué van esas enfermedades? Por la reacción y por cómo nosotros permitimos que nos afecten las situaciones. Es decir, si estamos con una actitud en donde todo lo que nos llegue nos permea y nos afecta, a veces nos dañamos. Pero si estamos en una actitud en que filtramos, recibimos y sabemos gestionar, la respuesta va a ser distinta. Hay que acercarse al cuerpo. Nosotros tenemos un trabajo muy bello y es el generar hábitos positivos. Hay algo que es generar el hábito positivo, es decir, por ejemplo, si no haces ejercicio, por lo menos que empieces a hacer prácticas cada día, 1 minuto, 2 minutos todos los días y al mes ya tienes un hábito positivo. Si no te gusta escribir, que empieces a escribir un parrafito cada día y a la semana ya tienes una cuartilla, una página y al mes ya tienes muchas páginas, entonces todo se construye desde un hábito. Y eso es lo que hicimos con nuestros estudiantes, empezar a construir desde hábitos positivos, generar interacción colectiva con mi equipo de trabajo. Miren, esta foto de arriba es bellísima porque es un abrazo colectivo y tocamos una cumbia colombiana que se llama Colombia Tierra Querida y logramos romper un primer récord mundial. Ahora ustedes imagínense la emoción de un estudiante cuando sabe que es el mejor del mundo en algo después de que le han dicho que es el ser más violento, que es el ser que no va a poder conseguir cosas positivas en su vida. Y cuando le llevas y le dices que es posible desde el cuerpo hacer cosas distintas y lo logran, para nosotros es lo más valioso. Aquí es la celebración cuando logramos ese primer récord mundial, el cual ahí arriba están los récords Guinness, están en el colegio, allá los tienen los estudiantes, es bellísimo porque eso los posicionó distinto. Inicialmente lo que iba al colegio era el periódico, la prensa amarillista, quiere decir la prensa de violencia. Ya cuando logran nuestros estudiantes cambiar su interacción de vida, lo que empieza a aparecer es que el mundo se vuelca sobre ellos. Univisión, Telemundo, la BBC de Londres, los empiezan a conocer en todos los lugares del mundo. Entonces, para nosotros es súper valioso lo que se logró. Aquí, entre ellas, usamos el yoga, la meditación, el mindfulness, y esos logros tan importantes los empezamos a extender. Entonces, ya no fuimos a 1.000, a 2.000, sino a 4.000 estudiantes. Miren la Plaza de Bolívar con la ministra de Educación actual. Estuvimos allí, ahí se ven los 5.000 estudiantes que llegaron en la Plaza Bolívar, que es un espacio icónico en la ciudad de Bogotá, donde está la alcaldía, donde está la catedral, donde está el Palacio de Justicia y donde está el Palacio Presidencial. Allí pudimos, ella es la ministra, este es mi equipo de trabajo, el rector de la escuela. Miren lo importante de lo socioemocional acá. Hay que empezar a generar empatía con nuestros propios colegas. A veces no la generamos, a veces una palabra puede limitarte. Cuando te dicen que no se puede, yo tengo ahí un término acuñado y lo llamo terquedad pedagógica, es decir, que te dicen no y tú dices no, pero es que sí se puede, que no se puede, que sí se puede y el ser en
en Japón, ¿no? Y el ser insistente en ese camino hace que lo logres. Y de hecho, lo logramos. ¿Quién iba a creer que iban a hacer un récord mundial? ¿Quién iba a creer que íbamos a disminuir la violencia? ¿Quién iba a creer que esa propuesta se iba a convertir en la mejor del mundo? Es creer en el trabajo que haces, en lo socioemocional, aquí en el Consejo de Bogotá, abajo en Abu Dhabi, aquí con el presidente de la República, cuando nos invitó a los profesores destacados a contar las experiencias para poder generar un diálogo de saberes, y aquí estamos en ese ejercicio, recibiendo algunos premios. Luego, ese fue en la India, entonces logré llevar también a uno de mis estudiantes a Europa Occidental a contar la historia. En tiempo de pandemia, en el tiempo más álgido de la pandemia, logramos hacer unos ejercicios de meditación colectiva en zonas que aquí se conocen como el Cartucho o el Bronx, unos sitios de droga muy fuertes, con la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, Claudia López, con quien en el gabinete ha permitido un desarrollo de propuestas desde temas de ciudadanía, de bienestar, de cuerpo. Y aquí es esencial llegar a dos elementos fundamentales en la educación socioemocional. Número uno, el recetario, porque siempre le preguntan a uno la fórmula, el recetario. ¿Cuál es el recetario? La receta. Número uno, la educación socioemocional debe partir de nosotros. A veces nosotros somos analfabetos emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? No nos han enseñado qué hacer con nuestras emociones. Nuestros papás no lo sabían gestionar, nuestros abuelos no lo sabían gestionar, y ahora a nosotros nos toca gestionarlas. Somos analfabetos emocionales. ¿Qué hay que hacer? Démonos la oportunidad de hacer cosas distintas. Que la primera, sonría. ¿Sí? La segunda, escuche a sus estudiantes, escuche a las personas cercanas primero, pero escúchese a usted. Su cuerpo le habla, le dice, su cuerpo le indica que usted necesita descansar, que necesita hacer cosas distintas, haga cosas distintas. Es decir, si a usted nunca se dedica tiempo para leer, lea un libro, así sea literatura light, pero lea algo. Si no ve alguna película, véase una película, léase un autor nuevo, sonría, baile, disfrute, escuche música, ¿sí? Respire, haga ejercicio. La meditación no implica quedarse horas y horas sentados, no, no. ¿Qué es meditar? Es ser feliz con lo que haces. Fue el primer discurso cuando estudié en India, fui becario en India, y decía, yoga that's mean happiness. El yoga significa felicidad, en este caso lo socioemocional, el cuerpo significa bienestar. Entonces, arriésguese a hacer cosas nuevas, a aprender algo nuevo. La neurociencia nos dice que el adagio viejo que decía loro viejo no aprende a hablar es mentira, ¿sí? Uno aprenderá desde el momento que nace y durante toda la vida. Si tengas 70, 80 años, aprenderás. 90 años, 100 años, aprenderás. Entonces, importante, permitirse aprender, permitirse relacionarse de manera distinta, mirar cuáles son las respuestas que das. Normalmente si uno le dice, buenos días, ¿cómo estás? La respuesta que uno da es bien, gracias. Eso es casi en automático, pero ir más allá. Yo cambié las preguntas con mis estudiantes. Yo no les preguntaba, ¿cómo estás? Porque la respuesta es bien, gracias. Les decía, ¿cómo te sientes el día de hoy y por qué? La respuesta era distinta. Algunos se sentían felices, otros tristes. Ahí pude entender y ver que algunos consumían drogas, otros tenían depresión, otros tenían problemas en su familia, otras niñas embarazadas. Pero a veces como maestros nos vamos a repetir la misma clase 10 años que nos dio resultado, pero no interactuamos más. Entonces, clave, salir de la zona de confort, salir de la zona de confort, pensar divergente. Hay una frase, si tú quieres hacer algo distinto, tienes que dejar de hacer lo mismo. Si tú quieres hacer algo diferente, tienes que empezar a circular de una manera distinta. Entonces, fundamental que nos permitamos educarnos socioemocionalmente, ¿sí? Nosotros mismos, permitirnos hablar. No está mal que sientas que tienes que llorar, que te sientas alegre, es parte de nuestra sensibilidad. Ahora, sí hay algo bello en los seres humanos y es que la onda que nos causa bienestar es la alegría, ¿sí? Habrá momentos de subida, de bajada, pero esencial, yo les decía a mis estudiantes, el orden del proceso para que lo aprendamos socioemocionalmente es RPA, respirar, pensar y actuar. Respirar, pensar y actuar. En ese orden, respirar, porque el respirar me da la vitalidad y la tranquilidad y me ayuda a regular hormonas. El pensar, porque después de que respiro, pienso, tengo una ruta clara, y el actuar con amor, no al revés.
es porque los problemas de violencia que ocurren, por lo menos en mi país, es porque alguien agrede al otro, entonces el otro actúa primero, luego piensa y dice, uy, y luego respira, y luego dice, no, hice lo que no era. El orden lógico y el proceso pedagógico respira, piensa, actúa, hay una situación de violencia, respira, piensa, si es lo mejor alejarte, te alejas, si es lo mejor buscar otras alternativas, las buscas, pero no caigas en la primera acción que es responder con violencia, respirar, pensar, actuar, fundamental. Y ideal, el pensamiento divergente, fundamental el pensamiento divergente, atreverse a hacer cosas distintas. Por favor, crean en lo que están haciendo. Vuelvo y le reitero, tuve la oportunidad de conocer sus proyectos que están haciendo en el día a día, en sus escuelas, en sus aulas, en la zona rural, en la zona urbana. Son bellísimos, bellísimos. Hay proyectos que tienen todo para ser reconocidos a nivel mundial. A veces lo único que nos falta es creer en lo que estamos haciendo. Y de verdad, crean en lo que les estoy diciendo. Yo soy un maestro, un docente de aula, pero que ha logrado romper el paradigma y creer en lo que está haciendo y hacer que mis estudiantes crean en ello. Y ya son profesionales, ya son personas muy activas, muy sensibles, muy entregadas a los temas de su formación, de la comunidad. Entonces es valiosísimo. Les voy a, bueno, el espacio para preguntas, pero les voy a dejar ahí en el chat mi Instagram, que es Alex Rubio 1373. Alex Rubio 1373. Ahí también me pueden seguir. Esas son mis redes sociales, Alex Rubio 1373. Un abrazo enorme. Si quieren consultar algo más en Google, escriben Alexander Rubio. Desaparece todo el tema. Creamos una pedagogía que ha tenido una incidencia enorme a nivel de nuestra ciudad, a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica. Incluso tenemos un par de investigaciones actualmente con temas de corporeidad, midiendo desde las hormonas, midiendo desde el bienestar, pero trabajando con docentes, porque estoy convencido que si el docente es feliz, sus estudiantes son felices. Si el docente es transformador, inspirador, los estudiantes son inspiradores. Pero si el docente está triste, no se siente pleno, eso mismo le transmite a sus comunidades. Entonces, muchas gracias por compartir. Mis redes, Alex Rubio, 1373, Instagram. Y bueno, aquí está el espacio para preguntas si las hay. Y muy atento y qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Espero poder presencialmente en algún momento en este año, en los meses venideros, volver a esos reencuentros maravillosos con Perú, con su gastronomía, con su gente, con su cultura. Son de verdad, les admiro muchísimo, les respeto muchísimo, admiro toda la ancestralidad, admiro el quechua, el rescate que están haciendo la tradición y eso es lo que nos debe hacer sentir orgullosos como profesores, como latinoamericanos y como seres humanos. Entonces, abrazo enorme y aquí estoy atento a las preguntas. Agradecemos a la participación del profesor Alex. Bien, vamos a hacernos referencia al chat. Algunas preguntas que quedan en el tintero. Por lo pronto tenemos aquí una pregunta. A ver, dice, ¿cómo lograr interiorizar y que se nos haga hábito el respirar, pensar y actuar? ¿Qué nos recomienda para ayudar a que nosotros, para nuestros estudiantes, ¿no? Es una técnica, creo, la respirar, pensar y actuar. ¿Cómo debemos interiorizar este hábito? Dice maestra Fanny, nos pregunta. Excelente pregunta. Excelente. Está el tema para Fanny, cómo lograr interiorizar el hábito. Entonces, lo primero, para generar un hábito, y se lo voy a decir cómo lo haríamos nosotros mismos, cómo te lo sugiero primero para ti y luego para los estudiantes. A veces los estudiantes lo cogen muy rápido. Yo vi con mis estudiantes que la técnica 21 funciona, es decir, 21 días de la misma acción nos funcionaba muchísimo. Lo primero es para nosotros, cómo adquirir un buen hábito. Por ejemplo, si necesitas el hábito de hacer actividad física para acercarte a tu cuerpo y te da, y sabes, dices, no, una hora de ejercicio muy fuerte, empieza con 2 minutos. Ese ejercicio que promovieron hoy de descanso activo y de pausa es buenísimo. Entonces tú puedes empezar con un ejercicio que es
ponerte de pie, ajustar el abdomen, hacer una caminata, hacer movilidad articular, y eso se vuelve un hábito si lo haces todos los días. En este caso, respirar, pensar, actuar. Nosotros le ponemos el RPA, RPA. Entonces, respiro. ¿Qué respirar? Ejercicio básico para la escuela. Antes de empezar la sesión, respiro profundo y visualizo. Entonces, respiro profundo y me visualizo el día de hoy que voy a aprender nuevas cosas y voy a estar feliz. Respiración profunda, el pensamiento y el actuar. Entonces, RPA. Eso lo puedes hacer al inicio de la clase, al final de la clase o al inicio o al final, RPA. Luego les coloco algo que se llama visualización. La visualización es, bueno, piensa el día de hoy, por ejemplo, qué te está aportando esta sesión para tu vida pedagógica. Entonces, puedes pensar, bueno, me está dando tranquilidad, me está dando ganas de hacer cosas distintas, me está promoviendo paz, me está promoviendo serenidad, me está pensando que a veces tengo abandonado mi cuerpo y que no lo recuerdo, sino que estoy a veces en situaciones de angustia. Entonces, ¿qué me causa angustia? Mi trabajo, mis compañeros, mi comida, el pensar en mi pareja y luego respirar, pensar, actuar. Es decir, cómo voy a actuar y cómo van a ser mis palabras. RPA. Yo les digo siempre que respiramos, pensamos y que las palabras que aparezcan sean palabras que ayuden a construir, porque la palabra también puede generar más conflicto. Entonces, palabras que ayuden a intermediar y a disminuir esas situaciones de violencia. Dice, nos puede compartir técnicas de control de emociones en los niños de primaria. Es fundamental hablarles del tema de eh, cuando las emociones las sentimos en las vísceras, en el estómago, en el pecho, garganta y aquí en nuestra zona cerebral, en la encefálica. Entonces, esas emociones están, es muy sano que tengan en su cuadernito y que puedan escribir con toda tranquilidad qué emoción tienen hoy. Están aprendiendo matemáticas, pero ¿qué sientes hoy? Están aprendiendo los nuevos conocimientos de ciencias, pero ¿qué estás sintiendo cuando los aprendes? A veces esa manera de gestionar la emoción en el aprendizaje y el éxito del fracaso, lo sabemos, pero no lo escribimos. Es importante que lo escriban, que lo pongan allí. Cuando lo pones en el papel, Howard Gardner y especialmente Daniel Goleman con el tema de inteligencia emocional, mencionan escribir, se llama catarsis. Cuando tú escribes, ese sufrimiento, ese sentimiento que te genera la angustia y la frustración, cuando lo escribes en el papel y lo miras, pierde validez en tu vida, es decir, ya no te hace daño. Es clave hacerlo, pero especial empezar a trabajarlo con nosotros los maestros. Con los niños de primaria es maravilloso, con los de preescolar. Nosotros hemos trabajado con niños desde los 5 años hasta último grado 18, con universitarios también. Yo le he puesto a hacer esas técnicas al presidente de la República cuando nos han invitado a eventos, al equipo internacional, a todos, donde hemos tenido la oportunidad de hacerlo, siempre los hacemos. ¿Cómo puedo motivar a mi estudiante que nunca le gusta hacer educación física? ¿Cómo le puedo motivar? ¿Cómo gano su confianza? Yo hago algo y es aprender mucho de ellos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me aprendí cuáles son los youtubers, los influencers que les gustan. Y cuando se dieron cuenta que les hablé de algún youtuber, un influencer, me miraban así como, ¿cómo así el profesor sabe de lo que me gusta a mí? Entonces hago clic con lo que le gusta y luego entro con lo que va a ser importante para él. Yo le digo, por ejemplo, mira lo importante de hacer actividad física para que no vas a tener un infarto y te va a pasar lo mismo que le pasó a tal personaje. ¿Cómo así, profesor? O sea, ¿usted sabe eso? Claro que lo sé. Entonces vamos a, y los empiezo a motivar, empiezo a ganarme el gancho sobre su sentir, por eso hay que mantenerse, esta profesión es la que nos mantiene más vigentes, más actuales y en sintonía de nuestros estudiantes, porque empezamos a conocer lo que les gusta a los jóvenes, lo que no les gusta, pero también hallar un nuevo lenguaje que nos permite atraerlos y llevarlos por el camino del aprendizaje de la educación como transformadora. Entonces, muchas gracias por estar acá. No olviden, Alex Rubio 1373, si hay alguna otra intervención, estoy muy atento y de antemano muchas gracias por este espacio y espero invitarles también a nuestros eventos en los que estamos trabajando con maestros. Justo estaba en Buenos Aires, acabo de llegar dando una interacción con profesores destacados del país, me los llevé a que pudieran conocer
propuestas educativas y bueno, haré lo mismo en otros lugares de Latinoamérica. En mi mapa está Perú, así que espero verles pronto. Y bueno, y ustedes acá son bienvenidas y bienvenidos para los intercambios y los procesos. ¿Usted Muchas cree gracias, que la maestro. actividad física puede ayudar? Sí, Hay una hay pregunta muchos buenísima ahí. agradecimientos, Por hay allá muchos agradecimientos. sí, estoy de proceso psicomotriz y la estimulación de corteza prefrontal a través del movimiento. Los niños que no se mueven no aprenden igual. Ahí alcanzar la respuesta. Sí, hay una pregunta que es recurrente, hay veces en nuestro contexto, es sobre el tema espiritual. ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, el tema de la oración en nuestras actitudes, en el estado emocional que nosotros tenemos? Hay veces estamos muy alterados, ¿no? Nos podría de repente recomendar el tema de la meditación, la oración, como, como técnica de un trabajo de levantar espiritualmente nuestras almas, nuestro ser en sí, ¿no? Porque eso lo creo que nos falta practicar bastante. Bueno, yo le traslado esa pregunta a usted, profesor Alex. Muy buena pregunta. Hay algo interesante. Las investigaciones han demostrado que, por ejemplo, los estados de meditación, los estados de felicidad o los estados de oración entran el cerebro en una línea que se llama la línea de ondas alfa. Entonces, las ondas alfa, es decir, una meditación es una actividad que te genera ese bienestar y tranquilidad que, digamos, cuando haces una oración, independientemente de la creencia que tengas, pero el hecho de cerrar los ojos, de entrar en ese estado de ondas alfa, hace que se generen espacios de, los orientales lo llaman satori, los occidentales la serendipia o el estado de iluminación o estado de ondas alfa en tranquilidad, que te produce bienestar, te produce esa conexión con tu ser interno, con tu ser interior, y obviamente la respuesta emocional va a ser distinta. Entonces, todo este tipo de acciones, se ha encontrado que las personas que hacen meditación, con las personas que hacen la acción repetitiva en alguna oración o el estado de ser feliz en una acción que tiene empatía con los otros o que genera un trabajo colectivo donde se realzan, digamos, aspectos de ser y de bienestar, genera unas ondas similares de transformación. Entonces es bellísimo. Parece, hay una palabra muy antigua aquí que se llama como el apostolado, ¿no? El maestro y la maestra tienen el espacio del apostolado. Es decir, cuando el maestro toca el corazón de otros seres humanos, está transformando vidas y eso en emocional tiene mucha implicación. Tengo un par de libros, algunos libros que hemos escrito están en Google, en Internet, los pueden descargar gratuitamente y cualquier pregunta también ahí por redes me las hacen y en lo posible estaré súper atento para compartirles. Espero haberles dado, como decía Francesco Tonucci, al que tuve la oportunidad de moderarle una charla, que les queden muchas preguntas. Espero haberles solucionado, pero que les queden muchas preguntas más, muchas indagaciones y bueno, mucha expectativa porque eso es lo que nos hace ser mejores educadores. Hacernos preguntas, buscar las respuestas y tener la actitud que se llama la actitud de niño, la actitud de aprender y la actitud de la humildad, es decir, de recibir siempre de los demás lo positivo que puede enriquecer el panorama desde lo educativo. Muchas gracias. Bueno, finalizamos ya, siendo cerca 4 minutos a las 12, maestro Alexander. De repente algunas referencias para invitar a los docentes para que tomen nota. Ya nos ha dado la dirección de Instagram. Pueden buscar de repente en Face o vía telefónica o Gmail. Por favor, escribir en el chat su dirección y algunos datos que algunos docentes estén interesados en hacer alguna de las actividades en los grupos de interaprendizaje de los diferentes sectores que nosotros tenemos, las diferentes zonas, redes educativas que se maneja en todo el Perú. Agradezco de antemano, profesor Alexander, de parte del Colegio de Profesores del Perú, el profesor Eleazar, decano del colegio, agradece su participación, hacemos el reconocimiento extensivo desde aquí, un saludo fraterno para su país y para todos los colegas nuestros que también desarrollan el apostolado más grande de ser maestros. Muchas gracias, maestro Alexander. Muchas gracias, un abrazo enorme, espero verles pronto. Gracias. Ok, luego de
este paso vamos a dar algunas pautas a todos los oyentes el día de hoy, no perderse 15 minutos antes de las 2 de la tarde, va a estar aperturado la sala. Exactamente a las 2 de la tarde empieza la ponencia internacional de evaluación formativa en entornos híbridos, a cargo de la maestra, la doctora Rebeca Anijovic, de Argentina. Con broche de oro hacemos este cierre de ponencias y luego hacemos extensivo también que vendrá la feria de proyectos ganadores del FONDEF en su tercera parte, donde los docentes también harán gala de sus experiencias para cada uno de ustedes. No perderse este segundo tramo, que tengan un bonito mediodía y nos volvemos a encontrar 10 minutos antes de las 2 de la tarde. Muy bien, muy buenas tardes a todos.